Muy buenas tardes, vamos a continuar con el abordaje de los temas. El día de hoy vamos a hablar sobre generalidades del sentido del gusto y del sentido del olfato. A lo largo del curso nosotros hemos estado hablando de los diferentes componentes de la fisiología del cuerpo y especialmente nos hemos enfocado un poco en la fisiología del sistema nervioso, pues porque es de lo que más compete a la carrera. Cuando hablamos un poco de la anatomía del sistema nervioso, dijimos que se iba a dividir en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, cada uno formado por sus estructuras, y hablamos del sistema nervioso periférico, el cual iba a estar compuesto por los nervios craneales y por los nervios periféricos. Cuando hablamos de los nervios craneales, sabemos que son 12 pares de nervios que nacen directamente desde el sistema nervioso central, los cuales pues van a tener distintos papeles en las distintas actividades, principalmente de relación con el medio externo. Y pues al hablar de pares craneales siempre hemos mencionado nosotros que van a existir, muchos de ellos van a tener que ver con los sentidos especiales. En este caso vamos a hablar del sentido del gusto y el sentido del olfato. Cuando nos tener claro que una característica importante de todas las modalidades sensitivas, en este caso los sentidos, es de que la estructura, el receptor encargado de percibir esa modalidad sensitiva, va a tener la característica importante en poder transformar ese estímulo en un potencial de acción, ya que pues a través del potencial de acción es que las neuronas se comunican y va a poder llegar al área donde se interpreta esta sensación. Entonces, en dependencia de eso, los distintos receptores, tanto para las modalidades sensitivas como para las sensitivas especiales, van a tener esa característica importante. Entonces, cuando hablamos nosotros del gusto y el olfato, lo hablamos en términos, lo hablamos conjuntamente, ya que son dos sentidos que van a tener mucha relación. Los receptores para el gusto y el olfato responden a moléculas disueltas. Cuando hablamos del sentido del gusto, van a ser las moléculas disueltas en los distintos alimentos que nosotros consumimos, sean estos líquidos, sólidos, semisólidos, en las distintas consistencias. Y cuando hablamos del sentido del olfato, van a ser moléculas que van a estar disueltas en el ambiente. Entonces, por ende, al poder percibir estas distintas sustancias, van a ser clasificadas dentro de lo que se conoce como quimioreceptores. Es una sustancia química la que se está detectando. Solo hay 5 modalidades básicas del gusto, se combinan de diversas maneras y están influidas por el sentido del olfato, lo que permite una amplia variedad de experiencias sensoriales. O sea, nosotros tenemos 5 modalidades del sentido del gusto, pero estas se interrelacionan tanto entre ellas como con el sentido del olfato para pues poder tener estas diferentes experiencias sensoriales. Cuando hablamos de quimioreceptores, cuando hablábamos del tacto, hablábamos principalmente de mecanorreceptores y de este gran grupo de distintos receptores que se van a encontrar principalmente en las capas de la piel, y en este caso vamos a hablar de quimioreceptores. Los quimioreceptores se muestran sensibles a respuestas a cambios químicos en el ambiente, que si se encuentran de manera interna en el cuerpo se llaman los interoreceptores, que acá podemos ver nosotros que van a detectar la concentración adecuada de oxígeno, pero principalmente la de dióxido de carbono, y de ahí pues algunas manifestaciones de poder percibir el nivel de las distintas sustancias. Y también tenemos los receptores químicos expuestos al ambiente, que son los exteroreceptores, y acá dentro de estos vamos a tener nosotros la categoría que incluye a los receptores del sabor, que son los gustativos, que muestran respuestas a sustancias químicas disueltas en los alimentos y en las bebidas, y receptores de olor, que son los olfatorios, que muestran respuestas a moléculas gaseosas disueltas en el aire. Entonces, importante que el sentido tanto del gusto como del olfato se va a encontrar, se va a poder percibir a través de detectar estas sustancias químicas. Entonces, acá nosotros tenemos una figura muy importante esquemática donde estamos ejemplificando una papila gustativa. Vamos a ver que una papila gustativa va a ser el órgano sensorial que nos va a permitir discernir los sabores. Entonces acá tenemos nosotros la lengua, ¿verdad? Como se ve acá, esto es una imagen
esquema agrandado donde tenemos la superficie de la lengua y vamos a tener los distintos poros gustativos. Cada poro gustativo se va a encontrar formado, es el área de la papila gustativa que va a estar expuesta a poder estar en contacto con los distintos alimentos. La papila gustativa va a estar principalmente formada por dos tipos de células. Células de sostén, como su nombre lo dice, van a servir para apoyar, para dar estructura y forma a la papila gustativa, y las células gustativas, que en sí van a ser las células que van a poder ser encargadas de percibir los sabores. Y acá vemos una situación importante, que vemos la fibra nerviosa sensorial, la cual va a poder percibir ese potencial de acción a través de la transformación del estímulo gustativo en un potencial de acción. Entonces, tenemos nosotros esta estructura importante que se les denomina nervios gustativos. Vamos a ver nosotros de que anteriormente se creía, y pues hay algunas literaturas que todavía lo aceptan, que la lengua se dividía en distintos sectores y que cada sector de la lengua pues tenía una afinidad por un tipo de sabor. Sabemos nosotros que existen sabores básicos como es el dulce, el salado, el amargo, el ácido y el sabor umami. Cada uno de estos, pues, tenemos bastante idea de qué hace de referencia. Cuando hablamos nosotros del sabor umami, estamos refiriéndonos al sabor asociado al... tiene esto un origen chino y umami significa sabroso y se relaciona principalmente al sabor de la carne. Entonces, de ahí estos sabores que pues contamos nosotros como básicos o elementales. Entonces vamos a ver nosotros que la disposición de la papila gustativa es la que nos va a servir a nosotros para poder identificar estos factores. Acá es importante recordar que cuando nosotros hablamos de los nervios craneales, hablamos de que habían nervios craneales que iban a ser importante su intervención en poder percibir el sentido del gusto. Y por ahí a veces surgían algunas dudas cuando hablábamos de que hay sensitivos puros, motores puros y hay mixtos. Entonces, los nervios que se encargan de poder percibir el sentido del gusto van a ser nervios mixtos, y los dos nervios principales que van a transmitir este impulso va a ser el nervio facial o el séptimo nervio craneal, que se va a encargar de la inervación de los 2 tercios anteriores de la lengua, y vamos a tener el nervio glosofaringeo o el noveno nervio craneal, que se va a encargar de la inervación del tercio posterior de la lengua. Entonces, estos 2 nervios son los que van a estar encargados. Entonces, estas fibras nerviosas van a ser fibras que pertenecen a estos 2 nervios en dependencia del territorio en que se encuentren. Vamos a ver nosotros algo muy importante. Si regresamos a esta imagen, vamos a ver acá en rosado, pues tenemos señalado las células gustativas, y estas células gustativas en su extremo van a tener los filos gustativos, ¿sí? Acá en esta imagen vamos a tener nosotros representado esquemáticamente estas células gustativas, y vamos a ir viendo que dependiendo del componente químico principal de los sabores es lo que va a desencadenar esta respuesta. Entonces, tenemos representada una célula gustativa donde vemos que tenemos su pelo gustativo. Acá cuando nosotros hablamos de células tenemos que recordar, pues esos van a ser células eucariotas y que van a tener membrana celular. Cuando hablamos de la membrana celular, vamos a recordar las distintas funciones de la membrana. Pues que nos sirve para darle forma a la célula, para darle estructura, para darle estabilidad, pero también nos va a servir para el intercambio y la comunicación. Dentro de sus estructuras tenemos nosotros tanto a los fosfolípidos, las proteínas y los carbohidratos. Recordemos nosotros que las proteínas van a tener una función importante, principalmente en poder ser receptores de distintas sustancias, y estas sustancias pudieran tener alguna interacción para poder cambiar la conformación de esta proteína y que esta pudiera ser una proteína de canal que permite el ingreso de sustancias que son hidrosolubles y por tanto van a ser, no van a tener un paso fácil en la membrana. Entonces, si nosotros analizamos la primera imagen, estamos hablando nosotros del sabor salado. El sabor salado va a tener un componente importante de sodio, ¿sí? Gustativas se exponen al sabor salado, va a haber una concentración de sodio. Estas papilas gustativas van a tener receptores para este sodio. Al ingresar el sodio a la membrana, a la célula a través de la membrana, sabemos nosotros que este sodio va a tener una carga positiva. El ingreso de esa carga positiva a la membrana de la célula gustativa va a hacer que se genere un potencial de acción. Este potencial de acción, recordemos que en la terminal sináptica, que sabemos que es
sustancia encargada de tener un efecto en la neurona prosináptica. Aquí tenemos representado la neurona sensorial estimulada por el neurotransmisor y esto ya se convirtió en un potencial de acción y como es específica es la que nos va a transmitir la información del sabor. ¿Sí? Analizando la siguiente imagen, vemos que estamos representando el sabor ácido. Los componentes ácidos o los sabores ácidos se van a caracterizar por su alto contenido de iones hidrógeno. Y aquí va a suceder algo muy importante, algo similar a lo que estamos hablando con el sodio. El hidrógeno es un catión que tiene carga positiva. Los pelos gustativos de las células gustativas van a tener receptores. Van a permitir el ingreso, lo que va a hacer que se lleve a cabo una despolarización por la ganancia de cargas positivas. Esta ganancia de cargas positivas hace que se abran los canales de calcio voltaje dependientes, permiten el ingreso de calcio y este ingreso de calcio tiene como consecuencia la liberación de las vesículas del neurotransmisor por el proceso de exocitosis. Se libera el neurotransmisor y pues también va a tener un impacto en la neurona posináptica y de ahí transmitir el impulso. Entonces, si nosotros nos vamos dando cuenta, es muy importante poder ir haciendo acopio de todo lo que hemos aprendido en el curso para poder entender esto de una mejor manera. Hablamos nosotros de los sabores dulce, umami y amargo, pues vamos a ver que van a suceder situaciones muy similares, pero en estos tipos de... En este traspaso de la información va a intervenir que exista un segundo mensajero. Recordemos nosotros de que muchas de las actividades que se tenían va a poder también inferir que haya un segundo mensajero, o sea, de que el paso de la información no sea directo, sino que sea a través de un segundo mensajero. Este segundo mensajero, por lo general, es una proteína G. Entonces, vamos a analizar la imagen del sabor dulce. Como hemos visto nosotros, que son quimiorreceptores, que responden a sustancias químicas. Entonces, se une un receptor de la membrana para el dulce o el umami. Lo dulce, pues va a contener un componente elevado de azúcares y el umami va a tener un componente elevado de aminoácidos. Recordemos nosotros que la carne principalmente está conformada por proteína y la proteína por aminoácidos, o sea que son moléculas que estructuralmente componen los distintos sabores. Esto, de la misma manera, va a tener un receptor, un quimioreceptor que va a detectar esta sustancia, pero en este caso va a haber que haya un cambio de conformación en la proteína G. Esta proteína G tiene la actividad de segundo mensajero, la cual le va a decir a los canales de calcio que se abran, estos van a ingresar, pues nuevamente van a permitir la despolarización de la membrana y poder liberar el neurotransmisor para poder enviar el es muy similar, pero acá cambia que en lugar de hacerlo de una manera directa, lo va a hacer a través de un segundo mensajero. ¿Por qué es esto? Sabores anteriores estábamos hablando de iones que tienen una carga positiva, entonces pueden tener un impacto en el potencial de acción de manera directa, mientras que estas sustancias pues no van a tener ninguna carga eléctrica y por ende necesitan de un segundo mensajero. Sabor amargo, pues acá también el componente químico va a ser la quinina. La quinina es un componente químico que se encuentra principalmente en muchos venenos. Entonces se dice que este sabor de la quinina principalmente es un sabor defensivo. O sea, poderlo percibir a nosotros nos va a servir para poder tener una defensa ante un sabor que puede causar alguna agresión. Entonces, de igual manera, la quinina es un componente químico representado acá en este cuadrito rojo. Va a tener su quimioreceptor. Este quimioreceptor va a crear un cambio de conformación en la proteína G que actúa como un segundo mensajero para, en este caso, liberar calcio del retículo sarcoplástico. Y el calcio sabemos que va a tener una acción importante en la liberación de las vesículas del neurotransmisor. Y pues este neurotransmisor tiene una influencia en la segunda neurona y pues esta de alguna manera va a poder llevar el potencial de acción. Yo pensaría que hasta acá no tendría que haber tanto problema. Y también dijimos nosotros que esta información aferente, porque es información sensitiva, va a viajar a su centro de interpretación a través de dos nervios. Nervio facial, que es el séptimo nervio craneal, y nervio glosofaringeo, que es el noveno nervio craneal. Entonces, estas fibras hay que tener claro que en dependencia de la ubicación donde se interpreta, puede pertenecer al nervio facial o al nervio glosofaringeo. Es lo que queremos representar nosotros con esta imagen.
Entonces, acá tenemos la representación nosotros de la lengua y en verde tenemos al nervio facial que está inervando los dos tercios anteriores de la lengua. Este va a tener un trayecto a través del cual va a ingresar al nervio cerebral, va a ascender a través del núcleo solitario por la porción gustativa austral, va a llegar a hacer su relevo en el tálamo, porque el tálamo es un centro donde se hace un relevo todas las modalidades sensitivas excepto el olfato, y de acá va a llevar la información al área gustativa. Nos recordamos nosotros en este punto que en la clase pasada, cuando mencionamos el tacto, hablamos nosotros de que existía un homúnculo sensitivo, a lo mismo que un homúnculo motor. Pues entonces la lengua, recordarán ustedes que tiene una representación que es a este nivel, y pues ahí es donde llega la información de los distintos sabores que estamos percibiendo y su interpretación. Entonces, desde la transformación de la estimulación química, el inicio del potencial de acción, primer orden y segundo orden, que hacen su relevo en el tálamo para tener su destino final en el homúnculo sensitivo, en el área que corresponde a la lengua. Recordemos nosotros que el homúnculo sensitivo en el surco postcentral. Y para los dos tercios posteriores de la lengua va a ser el noveno nervio craneal o el nervio glosofaríngeo, que es lo que está representado acá en color azul. Sensitivo del tercio posterior de la lengua. Viajar hacia el tallo cerebral, va a hacer su ruta para llegar también al tálamo, para posteriormente poder llegar a su porción del homúnculo sensitivo, donde se va a percibir e interpretar el sabor, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, nosotros todo es una red muy especializada de circuitos que nos van a servir para poder llevar a cabo estas distintas funciones. Hablando un poco ahora del olfato, que es un poco más corto, ¿verdad? Los receptores de los cuales depende la olfacción, el sentido del olfato, están situados en el epitelio olfatorio. Cuando hablamos nosotros también de los distintos tejidos que había, dijimos que había tejido epitelial, ¿sí? Y pues un tejido epitelial se va a caracterizar porque es una estructura ordenada de células que en dependencia de la ubicación y la función va a tener unas características especiales. Pues la nariz va a tener un epitelio olfatorio ubicado en una región especial que es la que nos va a permitir a nosotros poder llevar a cabo el proceso del olfato. El aparato olfatorio consta de células receptoras que son neuronas bipolares. ¿Qué quiere decir? Que son neuronas bipolares que van a poder ser sensibles en dos porciones, ¿sí? Células de sostén, gustativas, ¿se recuerdan ustedes? Y células madres basales. Las células madre generan nuevas células receptoras cada 1 o 2 meses para reemplazar las neuronas dañadas por exposición al ambiente. Entonces, ahí hay una región del sistema nervioso que sí va a tener una capacidad de regeneración y va a ser el epitelio olfatorio, que pues por su exposición al ambiente va a sufrir un grado de degeneración y pues continuamente vamos a necesitar que se esté regenerando y ocurre cada 1 o 2 meses. Acá tenemos una imagen. Posterior y superior de la cavidad nasal, vamos a tener el tracto olfatorio, el epitelio olfatorio, donde que dijimos que iban a ser bipolares, que van a llegar a hacer su sinapsis al bulbo olfatorio y de ahí dar origen al tracto olfatorio, que va a poder llevar la información al área piriforme principalmente, que se encuentra en el lóbulo temporal, donde nosotros vamos a poder percibir la olfacción o el olfato. Entonces, acá en esta imagen vamos a tener nosotros ejemplificado, agrandado lo que estamos mencionando. Entonces, vamos a ver algunas situaciones importantes, ¿sí? Acá tenemos representada la cavidad nasal y vamos a ver nosotros que tenemos un epitelio, o sea, una estructura formada por células de manera ordenada, donde vamos a encontrar células de sostén que van a servir para poder darle forma a las distintas estructuras y vamos a tener las neuronas olfatorias que van a ser las encargadas de poder percibir las sustancias químicas disueltas en el ambiente para poder recibir los distintos aromas. Este nervio va a poder atravesar o ingresar al cráneo a través de la lámina quibosa, que es una
porción perforada del hueso etmoide donde pueden atravesar los nervios y van a formar esta situación que se llama glomérulos. Acá, si nos damos cuenta, nosotros vamos a ver que las neuronas van a estar realizando sinapsis. Este acúmulo de la sinapsis es lo que se conoce como bulbo olfatorio, que es lo que vemos acá. Ahí ese bulbo olfatorio va a estar formado por los glomérulos, que son las neuronas secundarias, o sea, la que va a hacer relevo, si nos damos cuenta. Acá en verde es la primer neurona, acá tiene una sinapsis y da nacimiento a la segunda neurona. Estamos hablando de neuronas sensitivas y esta va a llevar la información hacia el área de interpretación, que en este caso se va a encontrar en el lóbulo temporal en la porción piriforme. Ahí es donde se interpreta el olfato. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, es un poco parecido al proceso, a la fisiología del sentido del gusto. Y pues acá vamos a ver nosotros que también existe un proceso importante. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Cuando una molécula de odorante despolariza una neurona olfatoria, que son las que acabamos de estar hablando, el receptor olfatorio está acoplado a muchas proteínas G, ¿sí? Que hemos dicho nosotros que la proteína G, su función es la de segundo mensajero. Se disocia en el momento de una unión al receptor odorante la subunidad de las proteínas G, que caracteriza el AMP cíclico y actúa como un segundo mensajero y abre canales negativos y calcio a continuación produce la destrucción. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Si nos damos cuenta, acá estamos viendo un esquema de una membrana plasmática con sus distintos componentes que ya conocemos. Capa de fosfolípidos, acá tenemos distintos proteínas, algunas están formando receptores, como en este caso, y algunas que saben que forman proteínas. Recibir el receptor, las moléculas odorantes, esto va a tener como consecuencia el cambio de conformación de la adenatociclasa. Cuando nosotros hablamos de una enzima, hemos de recordar que dijimos que iban a ser estructuras que principalmente son proteínas que iban a funcionar como herramientas para poder llevar a cabo una función. Esta adenatociclasa va a hacer sea AMP cíclico, sea el segundo mensajero para decirle a esta proteína de canal que se abra y como es selectiva para cationes, que es el sodio y el calcio, va a permitir el ingreso de sodio y calcio, que son cationes porque tienen carga positiva. Al tener ganancia de cargas positivas en el interior de la neurona, esto va a llevar a cabo la despolarización y vamos a tener como consecuencia que se va a poder transmitir el impulso nervioso, que es lo que sucede en esta área. Esta es otra representación de lo mismo que hemos estado hablando. Bueno, ¿qué sucede entonces acá? Tenemos nosotros las neuronas bipolares, ¿sí? Bipolares porque van a tener doble contacto epitelio olfatorio junto con las células de sostén. Acá va a llegar el odorante que estamos mencionando, este va a tener su receptor, el cual va a tener un cambio en la conformación de los canales, va a permitir el ingreso de sodio y calcio, que son cationes, y esto va a desencadenar la transmisión del potencial de acción a través del bulbo para llegar a su destino final, que es el área piriforme, donde se va a interpretar el aroma, los distintos aromas. Y hablar y poder decir que esto principalmente va a tener mucha relación si hablan en conjunto. El sistema del gusto y del olfato, pues porque tienen relación en su interpretación y se ven afectados cuando hay ausencia de uno del otro. Si nosotros podemos hablar de las alteraciones del olfato, principalmente estas se ven presentes en pocas cantidades de personas, pero pudieran presentarse la anosmia, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de anosmia, es la ausencia de poder percibir los olores, o la hiposmia, que es la disminución. Y también hay hiperosmia, que es el aumento, y existe la cacosmia, que es percibir los aromas como desagradables. Esto puede ser por distintas razones. Pero entre lo más frecuente tenemos el trauma craneoencefálico que afecta a la lámina clivosa. Va a haber sección de estas neuronas y al tener sección de estas neuronas pues ya no se va a poder transmitir el impulso nervioso y va a tener como consecuencia que no se puede transmitir la información y pues no se pueden percibir los olores, ¿sí?
Cuando hablamos nosotros del sentido del gusto, también van a existir algunas alteraciones, las cuales vamos a mencionar la más comunes, la cual es la disgusia, ¿sí? Cuando hablamos de disgusia, que es una alteración en el sabor, ¿sí? O una disminución en la percepción de los sabores. Dentro de las patologías que presentan más frecuentemente disgeusia es la parálisis facial. Recordémonos nosotros que la parálisis facial periférica, el nervio facial, va a tener su componente motor en la expresión, en la intervención de los músculos de la cara para la expresión facial, pero también va a tener su porción sensitiva, que es la que se encarga de los 2/3 anteriores de la lengua. Cuando tenemos una afección del nervio facial, vamos a tener alteraciones también en el gusto, así como motoras. Hay ageusia, que es ausencia de percibir los sabores, y hay hipergeusia, la cual es de los sabores aumentados. Entonces, todas estas circunstancias nosotros las podemos evidenciar a través de la exploración neurológica de los sentidos y poder determinar si hay alguna patología y de ahí poder correlacionarlo con algún síndrome y pues englobarlo en alguna patología o en algún diagnóstico de trabajo para poder abordar a los pacientes. Siempre nos estamos en comunicación. Si tuvieran dudas, por favor, hacérmelas saber. Con mucho gusto las vamos a responder. Y pues eso es lo que tenía para poder compartir con ustedes en clase del gusto y el olfato.